Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Vamos a resolver el tercero y último segundo parcial de biofísica presencial. En estos días que pasaron grabé 2 más y bueno, también tienen unos cuantos del cuatrimestre pasado para entrenarse, ¿sí? Vamos con el primer punto. El primer punto dice 1 litro de agua que inicialmente se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius es colocado en el interior de un congelador. Considere como fuente isotérmica, cuya temperatura ambiente es menos 15 grados Celsius. El sistema evoluciona hasta alcanzar el equilibrio térmico. La primera pregunta es, ¿cuál es el calor intercambiado en kilocalorías durante la evolución? Y explique claramente quién absorbe y quién entrega calor. Entonces, tenemos 1 litro de agua, o sea, 1 litro es equivalente a 1 kilogramo de agua porque la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro. Y 1 kilogramo son 1000 gramos. Es el agua quien va a perder calor hasta alcanzar una temperatura en estado sólido de menos 15 grados Celsius. Y es el refrigerador quien va a ganar esa cantidad de calor. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para saber ese calor intercambiado tenemos que trabajar con el agua. El refrigerador se mantiene a temperatura constante porque esto no es como una mezcla en donde se alcanza una temperatura intermedia, ¿no? El refrigerador, me dice, es una fuente isotérmica, o sea, el congelador puede permanecer a menos 15 grados porque estamos gastando energía, o sea, al congelador si no lo enchufamos no funciona, ¿sí? Bueno, dice entonces, 1 litro de agua. Vamos a plantear primero, o sea, las temperaturas que son de 20 grados, el agua líquida tenemos que ir a menos 15 grados Celsius, ¿sí? Pero en 0 grados nosotros tenemos el cambio de estado. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es determinar cuánto calor tiene que perder el agua líquida para llegar a 0 grados. En 0 grados tenemos que calcular cuánto calor tiene que perder esa agua líquida para congelarse. Y por último, determinar cuánto calor va a tener que perder ese hielo para ir desde 0 grados hasta menos 15 grados. Ecuación calorimétrica para arrancar. Tenemos entonces la cantidad de calor es igual a la masa de agua, 1000 gramos, el calor específico del agua líquida, y la variación de temperatura va a ser menos 20 grados Celsius. O sea, temperatura final 0, menos la inicial que es 20, nos da menos 20. Multiplicamos, esto nos da menos 20.000 y nos queda en calorías, ¿sí? Porque gramos se va con gramos, Celsius con Celsius, y en kilocalorías serían menos 20. Dividimos por 1000. Ok, vamos a hacer el cambio de estado. Va a ser igual a la masa por el calor latente de solidificación. La masa son 1000 gramos multiplicado por menos 80 calorías sobre gramos. Acá 1000 gramos, gramos se va con gramos, me queda menos 80.000 calorías, o sea, menos 80 kilocalorías. Y por último vamos a ver, de vuelta con ecuación calorimétrica, cuánto calor tiene que perder este hielo que se encuentra a 0 grados para llegar a una temperatura de menos 15 grados. O sea, la masa de hielo son 1000 gramos, el calor específico del hielo, 0,5, y la variación de temperatura va a ser menos 15 grados Celsius. O sea, menos 15 la temperatura final menos la inicial que es 0 nos da menos 15. Hagamos esto, serían 500 por 15. 500 por 15 es 750, ¿no? Sí, es 7500, creo yo. Bueno, o sea, serían menos 7500 calorías, que pasado a kilocalorías serían menos 7,5 kilocalorías. Entonces ahora sumamos todos estos calores, ¿no? Tenemos 20 más 80 más 7,5 y nos da menos 107,5 kilocalorías. O sea, ahí podemos concluir que el agua va a tener que perder esta cantidad de calor, ¿sí? Por eso el signo menos, ¿no? Y el refrigerador, el congelador, va a tener que ganar 107,5 kilocalorías. Bueno, tenemos una parte B, donde me dice cuál es la variación de entropía del sistema agua-hielo y del ambiente durante la evolución. Exprese los resultados en kilocalorías sobre grados Kelvin. Entonces vamos a tener que también, así como calculamos 3 calores para el caso del agua, vamos a tener que calcular 3 variaciones de entropía. La primera variación de entropía corresponde al pasaje justamente de 20 grados a 0. Lo vamos a hacer como el producto entre la masa, el calor específico, por el logaritmo
natural de la temperatura inicial sobre la temperatura final menos inicial, sobre inicial. Se tiene que quedar el valor más chico acá. Bueno, entonces, estoy haciendo las cosas bien. Esperen que ahí me... O sea, esto va a tener que dar negativo porque se está enfriando. Déjenme ver una cosita acá. La temperatura inicial va a ser 20 grados Celsius, pero en escala Kelvin serían 293 grados Kelvin. ¿Está bien? Sí. Y la temperatura final va a ser 0 grados Celsius, que en escala Kelvin serían 273. Sí. Serían 273 dividido 296, correcto. La masa, 1000 gramos. El calor específico, 1. Por el logaritmo natural de la temperatura final, que es 273 grados Kelvin, sobre la inicial, que sería 293 grados Kelvin. Bueno, Kelvin se va con Kelvin, gramos con gramos. Operamos esto. Me va a quedar en calorías sobre grados Celsius, o calorías sobre grado Kelvin puedo poner porque es exactamente lo mismo. Bien, por el logaritmo natural de 273 dividido 293. Esto me da menos 70, menos 70,7, como dijimos, calorías sobre grados Celsius, o podemos poner en lugar de grados Celsius grados Kelvin, ¿sí? En eso se puede modificar, que no hay ningún problema. Como las variaciones, si una variación en Celsius en Kelvin es lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la variación de entropía cuando se produce la solidificación del agua. O sea, el hielo, para transformarse en hielo, el agua va a tener que perder, dijimos, 80 kilocalorías sobre la temperatura. O sea, yo lo que voy a hacer es cantidad de calor sobre su temperatura, porque el cambio de estado se hace a temperatura constante. Entonces serían menos 80 kilocalorías sobre la temperatura, que serían 273 grados Kelvin. Entonces hacemos 80 dividido 273, 0,293 negativo, ¿no? Kilocalorías sobre grados Kelvin. Acá tengo una, acá tengo la otra, pero la tengo en otras unidades. Acá voy a dividir por 1000 para pasarlo a kilocalorías, ¿sí? O sea que vamos a correr 3 lugares la coma, lo hacemos igual dividido 1000, serían menos 0,0707 kilocalorías sobre grado Kelvin. Y bueno, me faltaría una variación de entropía más, que es la que corresponde al tercer proceso, o sea, desde que es hielo a 0 grados hasta que es hielo a menos 15 grados Celsius. O sea que sería la misma, voy a usar la misma ecuación que utilicé acá arriba, la masa de hielo, 1000, serían 0,5 el calor específico, por el logaritmo natural de la temperatura final. La final serían menos 15, pero si a menos 15 le sumamos 273, me quedan 258 grados Kelvin sobre la temperatura inicial, que era 0 grados, o sea, 273 grados Kelvin. Bueno, simplificamos, operamos, esto da 500 por logaritmo natural de 258 dividido 273, da menos 28,256. Vamos a dividir por 1000 porque esto está en calorías sobre grados Kelvin. Dividido 1000, corremos 3 lugares la coma, ¿sí? Menos 0,028,2 vamos a poner. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer, esto serían kilocalorías sobre grados Kelvin. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar estas 3 variaciones de entropía, y eso me va a dar lo que me están pidiendo, la primera parte, que es la variación de entropía del sistema hielo-agua. Entonces tenemos este valor que ya está acá en la calculadora, menos 0,293, menos 0,0707, y esto me da la variación de entropía. La respuesta va a ser menos 0,392, podríamos redondear, ¿de acuerdo? Bueno, pero no termina acá, es un problema bastante largo, muchos cálculos hay que hacer. Bueno, lo que falta es cortito porque me pide la variación, ¿sí?, de entropía del ambiente. O sea, estamos hablando entonces de congelador, es a temperatura constante, dijimos. La variación de entropía va a ser igual a la cantidad de calor que gana el refrigerador. El refrigerador va a ganar esta cantidad de calorías que calculamos antes, o sea, más 107,5 kilocalorías sobre la temperatura del refrigerador, que dijimos que es 258 grados Kelvin. Dividimos 107,5 dividido 258 me da 0,4
41, podemos redondear a 7 kilocalorías sobre grados Kelvin. Y recién ahí terminamos el primer punto, chicos. Bueno, vamos a ir con el segundo. Recuerden que, bueno, si bien no voy a estar haciendo más segundos parciales, ¿sí? Lo que sigue para redondear el cuatrimestre va a ser la instancia de finales, ¿sí? Así que, bueno, luego de rendir, esténse atentos, porque vamos a estar estrenando, además de los finales que ya están grabados, los finales que vayamos encontrando nuevos, ¿sí? Ya tenemos algunos que se tomaron este mismo año, en marzo, por ahí. Así que, bueno, es lo que les sigue, chicos. Y bueno, y aquellos que promocionen, bueno, muchas felicitaciones y bueno, recomiéndennos. La figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión de 12 voltios. El amperímetro mide la intensidad de la corriente eléctrica que circula por la resistencia de 150. Voy a hacer una cosa, vamos a hacer primero de representar el circuito. Entonces ahí vamos acompañando la lectura con la información. Igual les comento que en la descripción del video van a tienen ya, porque ya en este momento ustedes lo están viendo grabado, así que yo ahora cuando termino de grabar lo voy a poner, los enunciados de todos los ejercicios que estamos haciendo, ¿sí? Tiene un archivo Google Drive que ustedes pueden descargar y ahí van a acceder a todos los enunciados. Bueno, tenemos acá otra resistencia, un voltímetro, ahí está. Acá tenemos 75 ohm, 150 ohm y la batería que es de 12 voltios. O sea, volviendo al enunciado. El amperímetro, dice, mide la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia de 150 ohm, correcto. El voltímetro mide la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia de 45 ohm. Acá me faltó poner 45 ohm. Acá tenemos el voltímetro conectado como corresponde en paralelo. La resistencia de 360 ohm está conectada a una llave L. Una llave abierta no permite el paso de la corriente. Sabiendo que la fuente, el voltímetro, el amperímetro y la llave son ideales, bueno, eso son formalidades para nosotros, ¿sí? ¿Qué pregunta? ¿Qué valor de la corriente indica el amperímetro cuando la llave L está cerrada? O sea, cuando la llave L, que está acá, la llave L, está cerrada, todas las resistencias están conectadas y va a circular corriente por todas, ¿sí? Ahora lo que hay que ver, en primera instancia, cuál va a ser la resistencia equivalente de todo mi circuito. Y con esa resistencia equivalente y la tensión de la batería podemos calcular cuánta corriente circula en este cable. Fíjense que el amperímetro acá me va a dar la corriente total, porque acá hay un solo cable, ¿sí? Si el amperímetro lo hubieran colocado acá o acá, lo que me estarían pidiendo serían intensidades parciales. Bueno, estas dos resistencias del paralelo están en serie entre sí. O sea, yo tengo 75 y 45, serían 120 ohm en paralelo con 360 ohm. Vamos a hacer el paralelo entre 360 y 120. Bueno, sumamos. Sería 1 sobre 360 más 1 sobre 120 me da 1 sobre 90. Perfecto. Entonces, invertimos. Me queda que la resistencia del paralelo va a ser igual a 90 ohm. Y bueno, 90 ohm, este paralelo está a su vez asociado en serie con la resistencia de 150. O sea, la resistencia total equivalente del circuito van a ser estos 90 más estos 150, o sea, 240 ohm. Ya teniendo la resistencia total y teniendo la tensión de la batería, o sea, esto me va a indicar la suma de todas las caídas de tensión que ocurren en el circuito, ¿sí? ¿Sí? Leyes de Kirchhoff, eso es indispensable para poder resolver circuitos, ¿eh? B igual a R por I, entonces B son 12 voltios, R 240 ohm y la corriente es lo que quiero saber, paso 240 ohm dividiendo. 12 dividido 240 me da 0,05, intensidad 0,05 amperes. Si lo quiero en miliamperes, bueno, multiplico por 1000, serían 50 miliamperes. Bien, hay una parte B que dice, ¿qué valor de tensión indica el voltímetro cuando la llave L está abierta?
O sea, si está L abierta, por este cable del medio no va a circular corriente eléctrica y de esa forma me van a quedar esta resistencia de 150, la de 45 y la de 75 conectadas en serie entre sí. Entonces yo lo que voy a tener que hacer ahora es calcular la nueva resistencia equivalente de mi circuito. Con esa resistencia equivalente calcular mi nueva corriente, porque el amperímetro ahora me va a indicar otra cosa. Y con esa corriente y esta resistencia de 45 voltios voy a poder determinar la caída de tensión que se produce acá donde tenemos el voltímetro conectado. ¿Cuál va a ser la resistencia total del circuito? Bueno, 75 más 45, que dijimos son 120, más 150, la resistencia ahora pasa a ser, la resistencia total, 270 ohm. Entonces, ya teniendo esta nueva resistencia, conociendo la caída de tensión total, calculamos la nueva corriente total. Entonces tenemos 12 voltios igual a 270 ohm por la intensidad de corriente. 12 hacemos dividido 270, me da este valor. 0,04 periódico, y esto me queda en amperes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, teniendo la corriente esta, que yo lo voy a dejar, lo podemos dejar inclusive en fracción para que quede más lindo, ¿sí? Teniendo la resistencia, teniendo la corriente que circula por este cable, ¿no? Porque es un mismo cable, teniendo la corriente y la resistencia calculamos lo que me va a indicar el voltímetro. Obviamente, ley de Ohm de vuelta. La caída de tensión va a ser igual a R, que es 45 ohm, por la corriente que es 0,04 amperes. Bueno, entonces hacemos 45 por 0, vamos a poner varios 4, me da 2 voltios, ¿sí? Ahora, si yo lo hubiera hecho con fracción, da clavadito, ¿sí? 2 voltios. Bueno, eso fue todo segundo punto. Quedan varios todavía, así que no se me aburran. Bien, vamos con el punto 3 de Fourier. Dice 2 barras A y B de igual sección se unen por uno de sus extremos, siendo las relaciones entre sus coeficientes de conductividad térmica y entre sus longitudes. Y ahí me da las relaciones, ¿sí? La constante de conductividad térmica de B me dice que es 0,25 veces la conductividad térmica de A. Y me dice que el largo de B es igual a 2 veces el largo de A. Al extremo libre de la barra B. Vamos a representarlo para acomodar la información. Sí, es importante no hacer lío y no mezclar los datos. Vamos a suponer que esta es la barra A y esta es la barra B. Entonces dice, al extremo libre de la barra B se lo pone en contacto con una fuente térmica de 100 grados Celsius. O sea, 100 grados Celsius va a estar acá, en el extremo libre de B. Y al extremo libre de la barra A se lo coloca a 10 grados Celsius. Bien, ambas barras poseen laterales térmicamente aislados, entonces cuando se alcanza el régimen estacionario, la unión entre ambas barras estará a una temperatura de, y bueno, ahí me dan 6 opciones. O sea, lo que me piden es la temperatura acá en el medio, que yo le voy a llamar, para diferenciarlas de estas dos, temperatura C. Bueno, planteemos la de Fourier, o sea, la potencia que va a circular a lo largo de esta barra, va a ser igual a la constante de conductividad térmica, al área, la variación de temperatura sobre el espesor, ¿sí? O largo. Ahora, ¿qué es lo que va a permanecer constante acá? Bueno, a ver, tenemos la potencia, ¿sí? Es la misma para ambos, o sea que voy a pasar el área, la voy a pasar dividiendo y voy a dejar estas tres variables juntas. Potencia sobre área es igual a la constante, variación de temperatura sobre largo. Y bueno, al permanecer esto constante, me permite igualar, ¿no? Constante de A por la variación de temperatura. La variación de temperatura para la barra A la voy a escribir como temperatura C menos 10 grados Celsius. Sobre el largo, que voy a llamar largo A. Y bueno, lo mismo esto para B, o sea, constante de conductividad térmica de B por temperatura para B, voy a hacer 100 grados menos temperatura en C, ¿sí? Bien, todo esto sobre el largo en B. Para poder simplificar, me tengo que valer de estas relaciones, tengo que hacer sustitución de estas relaciones acá para poder ir simplificando. En lugar de K constante de B, acá podemos poner este valor. Y en lugar del largo B podemos poner este valor.
Entonces quedaría todo esto igual. Y de este lado quedaría 0,25 constante de A por 100 grados Celsius menos temperatura C sobre el lugar de largo B 2 veces largo A. Y de esta forma podemos simplificar tanto las constantes como los largos. Y nos queda resolver esta ecuación donde la incógnita va a ser la temperatura justamente intermedia, que es lo que me están pidiendo. Acá me quedó entonces TC menos 10 grados Celsius. Acá voy a hacer una distributiva. 0,25 por 100, bueno, serían 25 grados Celsius. Y 0,25 por menos TC me queda menos 0,25 TC. Y no me tengo que olvidar este 2. Este 2 por comodidad lo podemos distribuir acá o lo podemos pasar multiplicando a estos. Ojo, ya me lo estaba olvidando. 2 por TC, 2 por menos 10 serían menos 20 grados Celsius. Bueno, y ahora juntamos términos semejantes. Vamos a juntar estas dos temperaturas y estos dos términos entre sí. Voy a pasar 20 grados sumando y menos 0,25 TC también sumando. Quedaría 2 TC más 0,25 TC igual a 25 grados más 20 grados Celsius. Bien, me quedé corto, seguimos así. Esta suma me da 2,25. 2,25 TC igual a 45 grados Celsius. Y 2,25 ahora lo paso dividiendo. Bien, hagamos la división y eso nos tiene que dar la respuesta. 20, clavadito, hermoso, qué lindo. 20 grados Celsius sería la temperatura intermedia, la temperatura de la unión. Bueno, buenísimo. Vamos con el tercer punto. Pueden tomarse un segundito mientras hago el gráfico, si quieren. Respiren un segundo. Después igual lo pueden ver tranquilos. Sí, yo lo que les aconsejo es que cuando vayan a los enunciados que están en la descripción, ¿sí?, vayan tratando primero ustedes de hacerlo, los ejercicios, y cuando ustedes se traban o quieren corroborar si lo hicieron bien o no, ahí es donde miran el video, ¿sí? Y esa práctica les va a venir muy bien. Eso lo pueden hacer con todos los parciales grabados, ¿sí? Porque una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Hacer Miranda es fácil. A ver, ustedes miran y dicen, ah, sí, es fácil. Sí, bueno, hagan. Y después ahí ustedes se van a dar cuenta si están a la altura del examen que tienen que dar o no. Bueno. Temperatura en grados Celsius. Y acá tenemos, bueno, la temperatura en función del calor. Y el gráfico tenemos en 100 hasta 320. Arranca acá en 20. Acá tenemos una constante hasta 200. Y acá esto empieza a crecer nuevamente. Bien. Vamos a ver qué dice el enunciado. Si se calientan 4 kilogramos de un metal sólido, que inicialmente se encuentra a 20 grados Celsius, su temperatura varía con el calor recibido, según indica el gráfico adjunto. Entonces, cuando se haya fundido medio kilogramo del metal, el calor total recibido por los 4 kilogramos del metal será. Ok, entonces, yo tengo una masa de 4 kilogramos. Esto tiene que quedar clarísimo, lo que voy a decir ahora. Pero yo quiero que se funda medio kilogramo. Entonces, y la pregunta es, ¿cuánto calor le tengo que dar a los 4 kilogramos? O sea, en realidad no es complejo, pero tienen que tener cuidado una cosa. O sea, ustedes para poder fundir este metal, primero tienen que gastar una cantidad determinada de energía para llevar la temperatura de ese metal a la temperatura en donde se produce el cambio de estado, que en este caso serían 100 kilocalorías. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes quieren fundir todo este metal, ¿sí?, ¿qué cantidad de calor le tienen que entregar? Y bueno, le van a tener que entregar 260. Con 260 kilocalorías ustedes van a poder derretir, fundir los 4 kilogramos del metal. Pero a mí me están pidiendo que solamente fundamos medio kilogramo del metal. Pero para eso tenemos que calentarlo a los 4 kilogramos, porque el medio kilogramo no lo tengo aislado. ¿Me explico? Entonces, yo ya tengo una cantidad de calor que gasto, que es de 100 kilogramos. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto tengo que gastar
además, para poder fundir medio kilogramo. Lo que no tenemos es el calor latente, pero el calor latente lo podemos determinar de la siguiente forma. Fíjense que de 100 a 260, o sea, para fundir todo el metal, los 4 kilogramos necesitaríamos 160 kilocalorías. O sea, la diferencia entre 100 y 260. Y de esa forma, o sea, si nosotros planteamos que la cantidad de calor es igual a la masa por el calor latente de fusión, el calor son 160 kilocalorías. Con 160 kilocalorías yo fundo 4 kilogramos de metal, que ya se encuentran a la temperatura del punto de fusión. O sea, 4 kilogramos pasan dividiendo, 160 sobre 4 me quedan 40 kilocalorías sobre kilogramo, igual al calor latente de fusión. Entonces, ya conociendo el calor latente de fusión, calor latente es una propiedad intensiva, ¿sí? Puedo determinar cuánto calor tendría que gastar, utilizar para derretir, para fundir medio kilogramo del metal, ¿sí? Que ya también se encuentra a la temperatura de fusión. Entonces, planteo nuevamente la misma ecuación, y esta va a ser mi incógnita. La masa ahora va a ser de medio kilogramo, ¿era, no? Por las dudas me fijo de vuelta. Medio kilogramo, 0,5 kilogramos por 40 kilocalorías sobre kilogramo. 0,5 por 40 me da 20 kilocalorías. O sea, entonces mi respuesta va a ser 20 más las 100 calorías que tuve que gastar para poder llevar esos 4 kilogramos que estaban a 20 grados a la temperatura de 320, que es donde se produce la fusión. ¿Se entiende? O sea, respuesta, ¿sí? La cantidad de calor total van a ser 120 kilocalorías. Ok. Muy bien. ¿Qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Bueno, hacemos todo un poquito de agua y seguimos con electrostática, chicos. Muy bien. Vamos acá abajo, esto tiene que entrar. Observo unas líneas de campo, ¿sí? Que son de izquierda a derecha. Y 3 puntos. Noto un punto B, un punto A y un punto C. Acá, ahí está. O sea, si las líneas de campo apuntan para la derecha, ahí podría ser que tuviera un campo, o sea, cargas positivas de este lado, ¿sí? O negativas de este lado, o ambas, puede ser un capacitor, ¿sí? Las dos placas de un capacitor. Bien, ¿qué me dice el problema? ¿Por qué positiva acá? Digo por las dudas, porque las cargas positivas dan campos salientes, ¿sí? Por las dudas lo digo, ya a esta altura no tendría que decirlo, pero las cargas positivas se representan con vectores salientes. Las cargas negativas, o sea, el campo eléctrico que generan, se representan con vectores entrantes. Por eso dije acá tiene que ser positivo o acá negativo o ambas cosas, ¿sí? Bueno, a ver qué dice el problema. En una zona donde el campo eléctrico es uniforme, indicado por líneas rectas horizontales, se mueve un protón de A hasta C, pasando por B. Si llamamos L al trabajo de la fuerza eléctrica sobre la carga, al desplazarse entre dos puntos se cumple que. O sea, yo tengo acá un protón en A. Lo desplazo hasta C, pero pasando por B. ¿Sí? Y tengo distintas opciones en cuanto al trabajo. Me dice el trabajo, vamos a anotarla, el trabajo AC mayor a 0, trabajo BC menor a 0, el trabajo AB igual a 0, el trabajo ABC igual a 0, trabajo ABC menor a 0. Ok, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo una carga, un protón acá dentro de este campo eléctrico y lo suelto? Las cargas positivas van a ser atraídas por las negativas y a su vez podemos decir que se produce una repulsión con las cargas positivas. O sea que esta carga, si yo la tengo inicialmente en reposo, la tengo quieta y en reposo y la suelto, se va a acelerar hacia la derecha. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Para que yo pueda llevar esta carga que de forma espontánea, si yo la suelto, se acelera hacia la derecha, tengo que llevarla en contra del campo eléctrico, yo tengo que gastar energía, ¿sí? Es como subir una piedra. O sea, llevar una piedra a cierta altura implica que esa piedra, ¿qué le pasa? Esa piedra gana energía. ¿Qué energía? Energía potencial gravitatoria.
¿A costa de qué? Bueno, a costa de un trabajo en ese caso, ¿sí? Si yo la estoy subiendo, vamos a suponer a velocidad constante para sacarnos encima lo de la energía cinética. Yo la subo a velocidad constante. Yo tengo que hacer un trabajo, una fuerza no conservativa. O sea, esa piedra va a ganar energía potencial. ¿Por qué? Porque la estoy llevando en contra de un campo gravitatorio. En los campos eléctricos pasa exactamente lo mismo. O sea, yo tengo que llevar una carga positiva en contra de su campo, ¿sí? Esta carga va a ganar energía potencial, ¿sí? Energía potencial eléctrica. Entonces, para eso hay que gastar energía. O sea que el trabajo de ir de A a B tiene que ser negativo. Y de ir de B a C, el trabajo va a valer cero. Es como yo tengo una piedra a 2 metros de altura y lo único que hago es desplazarla, ¿sí?, horizontalmente, sin cambiar la altura. ¿Va a cambiar la energía potencial? No, ¿sí? Entonces no hay trabajo ahí. Lo mismo pasa acá. Entonces yo ya concluyo que el trabajo AB es negativo, BC es igual a 0. Por ende, conclusión, el trabajo ABC va a ser negativo. Si esto me da negativo, negativo más 0 me queda negativo. Entonces vamos con las opciones. Trabajo AC mayor a 0, falso. Trabajo BC menor a 0, no, igual a 0, falso. Trabajo AB igual a 0, falso. Trabajo ABC igual a 0, falso. Trabajo ABC menor a 0, respuesta correcta. Muy bien, 6 y 7, me faltan 2 y me voy a tomar mi cervecita. Es temprano ahora, pero cuando pase la clase ya va a ser como las 8. ¿Qué capacidad es necesaria para acumular un capacitor, una energía de 120 milijoules con una tensión de 12 voltios? A ver, me agarró un pequeño bache de una formulita, denme un segundito. A veces puede fallar, dice tu Sam. Porque acá tenemos que trabajar con energía en capacitores. Pero lo tengo a mano, no se preocupen, no me tardan mucho. Y a ver, acá está. Hace mucho que no hago y de alguna forma a veces se me va de la cabeza. Bueno, dice así entonces el problema. ¿Qué capacidad es necesaria para acumular en un capacitor una energía? La energía tiene que ser de 180 milijoules con una tensión de 12 voltios, o sea, de 12 voltios. Ok, recuerden que tenemos distintas expresiones para calcular la energía de un capacitor. Una es que, bueno, nosotros acá tenemos, me piden la capacidad, ¿sí? La capacidad. Entonces tengo que buscar una fórmula que me relacione los datos que tengo con la capacidad. La que me conviene usar es energía es igual a 1/2 de la capacidad por la tensión al cuadrado. Fíjense que esta me relaciona las variables que yo tengo. En el caso de energía, vamos a pasarlo a Joule, o sea, vamos a dividir por 1000, serían 0,18 Joule, corremos 3 lugares la coma, 1/2 por la capacidad, que es lo que me están preguntando, por el voltaje, son 12 voltios al cuadrado. Elevamos al cuadrado, esto me da 144 y lo paso dividiendo. Entonces, quedaría 0,18 dividido 144, me da 1,25 por 10 a la menos 3. Me está dando mal esto. Ahora revisamos esperen que revisamos las cuentas. No dividí por 2. Me falta este 2 que tiene que pasar multiplicando. Ahí me estaba asustando ya. Esto igual a la capacidad, o sea que este número por 2. Y ahí me da 2,5 por 10 a la menos 3. Y bueno, ¿esto en qué va a quedar? La capacidad va a quedar en faradios, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hice? Hice 12 al cuadrado, que es 144, lo pasé dividiendo y pasé el 2 que está dividiendo multiplicando. ¿Sí? El despeje nada más. Y me da este valor en faradios. Las opciones están en microfaradios. O sea, si yo lo tengo en faradios y lo quiero pasar a micro y a milifaradios. Hay opciones que están en mili y otras que están en micro. Entonces, yo sé que, o sea, un faradio, vamos a poner así mejor, un milifaradio es 10 a la menos 3 faradios, ¿sí? Y un microfaradio es 10 a la menos 6 faradios. Entonces, vamos a pasar a los dos y ahora miramos las opciones. Entonces, acá tendría 2,5 por 10 a la menos 3 faradios, ¿cuántos milis? Y acá lo mismo, ¿no?
Bueno, es correr las comas nada más. Esto por esto dividido esto me da 2,5, ¿sí? 2,5 milifaradios. Y el otro quedaría sí, serían 2500, si no me equivoco, dar como resultado. 3 dividido 1 exponente menos 6, 2500. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, y las opciones, la opción sería 1, 2, 3, la tercera, la cuarta. La cuarta opción es la opción correcta, chicos. Muy bien. Último punto y me retiro. ¿Qué tenemos? Bueno, algo de termodinámica. Voy a hacer el dibujito primero de la famosa fuente caliente. La máquina operando cíclicamente, ¿sí? Muy cíclicamente no me salió. Y la fuente fría, que en este caso es de 300 grados Kelvin. Bien, o sea, acá llamamos Q, acá ponen 100 joules. Bueno, vamos a ver qué dice. En el esquema se representa una máquina térmica que recibe por cada ciclo 100 joules de calor de una fuente a 600 grados Kelvin y entrega un trabajo L, liberando al ambiente, que está a una temperatura de 300 grados Kelvin, un calor Q. ¿Cuáles deben ser los valores de L y Q para que la máquina térmica tenga un rendimiento igual al 80% del rendimiento ideal? Ojo, no que la máquina tenga un 80% de rendimiento. O sea, si la máquina tuviera un 80% de rendimiento, es un rendimiento altísimo, de estos 100 joules, 80 joules se van en forma de trabajo y 20 al ambiente. Pero acá lo que me está diciendo es que tiene un rendimiento igual al 80% del rendimiento ideal. ¿Y cuál es el rendimiento ideal? Bueno, el rendimiento de Carnot, que va a depender, el rendimiento de Carnot, de la diferencia de temperaturas entre la fuente fría y la fuente caliente. Entonces vamos a calcular primero el rendimiento de Carnot. Sería 1 menos la temperatura de la fuente fría dividido la temperatura de la fuente caliente. Esto da 0,5, esta división. 1 menos 0,5 me da 0,5. O sea, si este 0,5 yo lo quiero en porcentaje, multiplico por 100, tenemos un 50%. Ese sería el rendimiento ideal, el rendimiento de Carnot. Ahora me está diciendo que mi máquina tiene un 80% de este rendimiento. O sea, yo lo podría plantear así. ¿Cómo le calculo el 80% a 50? Bueno, de 80% de 50, ¿sí? Hago esta multiplicación y ya tendría el 80%. O multiplico esto por 0,8, ¿sí? A esta altura ustedes tienen que tener muy claro el tema de porcentaje, ¿sí? Entonces sería 0,8 por 50 me da 40%. O sea, mi máquina tiene un rendimiento real del 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que si entran 100 joules, van a salir 40 joules en forma de trabajo y 60 joules en forma de calor. ¿Cómo lo sé esto? Bueno, o sea, yo estoy calculando el 40% de 100 joules, ¿sí? De que es la energía que entra. Si no les gusta así, razonado, lo pueden hacer desde fórmula, ¿sí? El rendimiento va a ser igual al trabajo sobre el calor absorbido, el calor, va a llamar calor 1 a este, por 100, ¿sí? El rendimiento es 40%, 40, el 100 pasa dividiendo, el trabajo es lo que quiero averiguar y el calor que entra son 100 joules, ¿sí? Paso este 100 multiplicando, 100 se va con 100, me queda 40 joules igual al trabajo, ¿sí? Porque esto eran joules. Entonces, si de estos 100 joules de energía que entran, se van 40 en forma de trabajo, ¿qué pasa con el resto de la energía? Y bueno, el resto de la energía se tiene que ir como calor a la fuente fría, ¿sí? Porque no hay, el gas no queda con más energía interna o menos energía interna, pero está actuando en ciclos, o sea, la variación de energía interna a lo largo del ciclo vale 0. Entonces, de toda la energía que entra, tiene que ser igual a toda la energía que salga, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo, ¿sí? Y bueno, chicos, eso fue todo. Quiero desearles muchos éxitos en sus segundos parciales. Ojalá muchos puedan promocionar y sacarse el final de encima. Lo que les aconsejo, lo mismo que les aconsejo siempre, vayan descansados al examen, ¿sí? No trasnochen, no se queden estudiando toda la noche, o sea,
vayan descansados, traten de mantenerse tranquilos, no se pongan nerviosos, no se pongan a hablar a último momento con otros chicos de los ejercicios que no les salen las dudas, porque ahí se les produce unas ensaladas tremendas. Y lo que les aconsejo como forma de reforzar todo lo que estuvimos viendo y todo lo que estuvieron estudiando, una es esa. O sea, agarren los enunciados que están en las descripciones de los videos, ¿sí? Y traten de hacer ustedes los ejercicios. Y bueno, si va saliendo, fenómeno. Si se traban, se pueden fijar en los videos. Si, también lo pueden mirar como para corroborar, ¿sí? Y bueno, presten atención, mucha atención a la teoría, porque esta es una materia que se resuelve el 90% con teoría. Si ustedes pueden saber todas las fórmulas, pueden tener la hoja repleta de millones de fórmulas y unidades y ustedes lo que quieran, pero si no saben teoría, no van a saber qué hacer con todas esas fórmulas, porque esto no es meter números dentro de fórmulas. Eso tiene que ustedes ya lo tendrían que saber, si no lo saben, bueno, insisto, ¿sí? Así que bueno, un saludo muy grande y a todos aquellos que, bueno, pasen a la instancia de final, los espero para resolver videos de finales. Saludos grande, chicos. Chau, chau.